La Peluquería, con el aval de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, Centro de Estudios Históricos de la provincia de Cotopaxi. Nos encontramos una vez más en este espacio consecuente con nuestra memoria e identidad. La historia expone, narra, pone sobre nuestra mesa las cartas que refieren los hechos y la realidad de la cual venimos. Escuche bien esto. Víctor Hugo dijo, ¿qué es la historia? Un eco del pasado en el futuro, un reflejo de futuro en el pasado. Somos muchos los convocados y algunos los elegidos, y de manera insistente y disciplinada han marcado con sus nombres propios su decidida consecuencia. Investigadores, cronistas, historiadores, genealogistas, aficionados, aunque de estos últimos existe algún recelo que los margina, pero que se rescatan en la parahistoria, por eso de que la historia siempre se ha contado desde los vencedores, mas nunca desde los vencidos. Varias fueron las órdenes religiosas que se acantonaron en el asiento de Tacunga desde el siglo XVI, en los procesos de conquista y colonización española. Franciscanos, jesuitas, carmelitas, mercedarios, agustinos y dominicos. De estos últimos, de su templo y convento hablamos hoy por los siguientes minutos. Para los bien peinados y los despeinados, para los que llevan peluca o carecen de ella, para los pelucones o los que utilizan peluquín, La Peluquería en ANC, periodismo independiente de calidad. Aquí hablamos de todo. El primer padre dominico que llega a la Tacunga fue Alonso Muñoz para adquirir los terrenos que pertenecían al cacique de Mulaló, don Gaspar Sarapatín Quinatoa, y construir en ellos el convento de Santo Domingo y el templo con la advocación de San Jacinto. Compareció ante el corregidor del asiento don Francisco Gutiérrez Flores el 16 de agosto de 1608. A más de esos terrenos, adquirió otras propiedades de los sectores de Chanchaló y Rumipamba, actual Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria, y los lugares de adoctrinamiento de indios situados en San Martín, San Felipe, San Sebastián, Saquicilí y Guaitacama. A esta comunidad pertenecieron dos frailes latacungueños de mucho renombre, el padre Álvaro Valladares, doctrinero del Oriente y fundador de la ciudad del Puyo, y el padre Alberto Semanate, científico, geólogo y maestro politécnico. Referiremos a datos prescindibles sobre el templo de Santo Domingo. Según los documentos historiográficos de la colonia que están en poder de la curia diocesana de la Tacunga, el primer templo de Santo Domingo fue construido con el estilo de las bóvedas de crucero, una sola torre de forma guiralda mora, es decir, morisca, dos capillas orientales al norte y una tercera de corte transversal, limosneada por el devoto general Sotomayor y Pimentel y dedicada a la Virgen del Rosario. Hasta hace no muchos años, la veneración a la Virgen del Rosario en la Tacunga era habitual y con un sentido de religiosidad popular. Todos los sábados y en horas de la madrugada se realizaba una misa en honor a la Virgen y la procesión del Rosario de la Aurora, que recorría las calles del centro de la ciudad. Se afirma que esta forma de veneración data del año 1690. El italiano Cicala nos dice hacia 1750, mediados del siglo XVIII, por las comunidades religiosas que hay en la Tacunga se puede inferir legítimamente el tamaño y amplitud de la ciudad. Pues hay 5 conventos de religiosos, el convento de Santo Domingo, cuadrado, pequeño pero primoroso, toda la construcción es de cal y piedra pómez, mantiene de 8 a 12 religiosos, la iglesia es pequeña y muy graciosa, advierte. Destruido el primer templo por el terremoto del 22 de febrero de 1757, del que se salvaron las bóvedas del crucero y la capilla de la Virgen del Rosario, se procede a su reconstrucción, la misma que fue afectada durante el siglo XX por las catástrofes naturales y accidentales. El terremoto de julio de 1931 produce serios daños en las dos torres y la caída de la escultura de Santo Domingo, misma que coronaba la fachada principal. Las torres fueron reconstruidas con 2 cupulines en lo alto de cada una de ellas, y la fachada fue objeto de algunos cambios, posiblemente sugeridos por el padre lazarista y arquitecto Pedro Brüning. Por este tiempo además se expropió
una parte del convento para ampliar la plaza en el sector de lo que hoy es la calle Guayaquil, entre la Sánchez de Orellana y la calle Quito. Después del incendio de 1932, que dejó en pie solamente el púlpito, fue necesario restaurar la totalidad del templo. En esta restauración participó el pintor dominico Fray Enrique Mideros, autor de los murales que historian los valores humanos de la Orden de los Predicadores, desde sus mártires hasta sus papas, como se lo puede observar en la cúpula del templo. Por último, el terremoto del 5 de agosto de 1949 vuelve a afectar las torres y la nave principal del templo. Fue necesario reemplazar las torres y consolidar la bóveda de la nave con unos anillos de cemento armado. Parte de la fachada tuvo que ser transformada y se abrió una ventana de estilo gótico. En esta imagen aparece un fresco primitivo del antiguo templo de Santo Domingo del siglo XVII. La fotografía pertenece a Freddy Silva Espíndola. Este fresco, realizado con pigmentos vegetales en una pared del convento donde se admira la torre morisca que fue destruida en el terremoto de 1757. Fotografía del Templo de Santo Domingo en la década de 1910. Foto ideal de Eliezer León Granja. Se ven las torres y el frontis antes del terremoto de 1931. Parte de la fachada de la entrada al convento, el cañón principal de la bóveda y la capilla de la Virgen del Rosario. Un parque en la pequeña plaza donde el municipio había planeado erigir un monumento a los revolucionarios del 11 de noviembre. Imagen de la fachada del Templo de Santo Domingo, 1945, fotografía de Fernando Antonio Zapata. Se aprecian cambios en las torres al construirse los cupulines. En las cumbres de estas, la fachada original de la entrada del convento y los muros del pequeño parque. Alumnos de las escuelas urbanas congregados en la plazoleta de Santo Domingo, antes de iniciar el desfile del 24 de mayo de 1954. Fotógrafo no identificado. Esta plazoleta fue el escenario de los hechos acaecidos el 11 de noviembre de 1820, cuando se produjo la independencia de la Tacunga. Plaza de Santo Domingo, vista desde los portales del Colegio de las Betlemitas, 1970, perteneciente a Hugo Rengifo Suárez, Rengifoto. En el centro de esta plaza se ubicó, años más tarde, la antigua pila de la Plaza Mayor de la Tacunga, que fue traída desde la Plaza de San Felipe. Plaza e Iglesia de Santo Domingo en la década de 1980. Fotografía de Iván Caicedo Atiaga. A renglón seguido aparece la sagrada imagen de la Virgen del Rosario, que data de 1690. La veneración a la Virgen del Rosario por parte de los latacungueños, especialmente en momentos de espantosos terremotos, y que desde finales del siglo XVIII se acordó celebrar en febrero de cada año fiestas solemnes a dicha imagen, llamada desde entonces también como Virgen del Terremoto, que acompañadas de procesiones al Calvario, los latacungueños cumplen una tarea desde referido año y fecha. Recuerden dejarnos sus comentarios y sugerencias. No olviden suscribirse en nuestro canal. Cuán importante es reconocernos. Es imperante que esa actitud trascienda en el interés público. El Premio Nobel de Literatura José Saramago, entre sus múltiples reflexiones en torno a la identidad, refería: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. La Tacunga, pensil de los Andes, incrustada entre frondas y prados, nos surgieron los más denodados, los filántropos sabios y grandes. La Tacunga